Buenas tardes a todos. Mi nombre es Teresa Santos Martínez. Estoy hablándoles desde México. Por la gracia de Dios, he destinado mi vida para el servicio de Dios. Yo sé que actualmente hay mucha dificultad en este mundo por la pandemia que estamos viviendo. Pero los hijos de Dios sabemos que no estamos solos, que Él siempre está guardándonos, protegiéndonos, librándonos de todo peligro, en todo momento, a cada instante, a nuestros familiares, a nosotros. Nosotros siempre tenemos que estar clamando por ellos, por cada uno de nuestros seres queridos. Recuerdo un hombre de Dios, muy entregado a Dios, que ya Dios le había dicho lo terrible que iba a ser estos días. Él mismo nos dijo: tendrán ustedes que poner a sus familiares bajo la protección de Dios, porque vienen tremendos días que necesitan ser guardados por Dios. No podrán estar seguros si no están en oración, si no están bajo la protección de Dios. Y ahora me explico que estamos viviendo esos días. Dios va delante de nosotros siempre como poderoso gigante, y siempre nos guarda en el bendito hueco de su mano. Es mi primera participación con la pastora Irina. Gracias a Dios tengo este privilegio tan maravilloso de poder ser útil en este ministerio, y que el Señor sea el que hable en vez de mí, el que Él me guíe con su Santo Espíritu, y que no salga ninguna palabra de esta humana, sino del Espíritu Santo de Dios. Para que me conozcan, quiero contarles mi testimonio. Nací en Mazatlán, Sinaloa, un lugar, un puerto maravilloso en el país de México. Solo nací ahí, posteriormente regresamos para ya cursar el cuarto y quinto grado del nivel de educación primaria. Mis padres fueron huérfanos, por lo tanto, mi familia pues no fue muy funcional, que digamos. Pero mi infancia, esa sí, fue maravillosa. Aproveché al máximo que viajábamos a diferentes puertos. Tengo 3 hermanos más que nacieron también en otros puertos del país de México. Así que en aquellos tiempos no teníamos muchos peligros como los hay hoy, que no podemos salir porque ya secuestraron a alguien, ya mataron a alguien. Eran otros tiempos. Y andaba yo sola o con amiguitas y amiguitos a la orilla de la playa, y habían barcos encallados. Entonces el olor a madera con la sal del mar era maravilloso, y no medíamos el peligro. Nos metíamos en los barcos y gracias a Dios nunca nos pasó nada. Después de eso, pues la adolescencia, como bien lo dicen, es difícil. Trae mucho dolor a nuestras vidas cuando no tenemos el apoyo de nuestros padres. Pues sí, es más difícil todavía. Pues bien, gracias a Dios, a los 13 años de edad me entregué a nuestro Señor Jesucristo. Y Él, desde entonces y desde antes, porque así dice su palabra,
que desde el vientre de nuestra madre, antes de que nosotros nos formáramos, Él ya nos conocía y ya le pertenecíamos. Entonces, pues yo a los 13 años lo recibí en mi corazón como mi salvador personal. Fue una niña siempre muy introvertida, un poco apagada, no muy alegre, pero sabía que existía un Dios que habitaba en mi corazón y que no estaba sola. Pese a los problemas, yo sabía que no estaba sola. Mis padres hablaban de divorciarse, pero yo siempre clamé al Señor y hasta el momento siguen juntos para la honra y gloria de Dios. A los 24 años de edad, ya que había terminado mi licenciatura en trabajo social, tuve mi primer novio. Y él me guardó porque era un joven muy mujeriego. Yo lo evangelizaba y él, al contrario, él a decirme que nada de la Biblia era cierto. Duramos 2 años de noviazgo porque definitivamente vi que no iba a cambiar. Días después a él lo habían ya casado porque había embarazado a una chica. Entonces yo me congregué en una iglesia. Ahí conocí al hombre con el que me casé. Él es hijo del pastor de esa iglesia, porque aún es el pastor de esa iglesia, su papá. Pero bueno, no me agradaba mucho la mentalidad de ellos porque él era muy soberbio, se creía mejor que las demás personas. Nunca tuvo una buena relación con mis padres, con mis hermanos, porque, pues bueno, hasta el momento mis hermanos conocen del Evangelio, pero no se congregan, no se han entregado completamente al Señor. Yo siempre he tratado de que ellos amen el Evangelio, conozcan de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos son hermosos, son unas personas maravillosas, unos seres humanos magníficos. Los amo intensamente y les ruego siempre al Señor porque me dé el privilegio de verlos gozándose delante de su maravillosa presencia y que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida para que aquel día que seamos arrebatados o que el Señor nos llame a su presencia, podamos tener entrada libre al reino de los cielos. Pues bien, con esa persona nada más duré 1 año de noviazgo. Ese fue, creo, un grave error. Yo creí que era la voluntad de Dios casarme con esa persona. Y bueno, el Señor no se equivoca. Tuve mis 2 hijas, pero pues yo siempre me di cuenta que no estaba enamorada de él, probablemente ni él de mí, pero ambos creíamos que el Señor era su voluntad que estuviéramos juntos. Entonces, yo siempre viví en conflicto porque me encontraba entre la espada y la pared. La espada mi esposo, la pared mi familia. Es terrible. Realmente comprendo y lamento que muchas mujeres puedan estar viviendo lo que yo viví. Es muy triste. Demasiado triste. Porque ni quedas bien con uno, ni quedas bien con los otros. Entonces, eso te puede perjudicar bastante. No solo a ti, también a tus hijos, a tus seres queridos. Porque no hay armonía en esa familia. Pues bien, como les había dicho, 2 maravillosas hijas el Señor me dio. Una tiene actualmente 23 años, la otra 18 años. Una ya trabaja y la otra aún estudia el nivel de educación bachillerato. Cuando
Yo me jubilé después de haber trabajado 28 años al servicio del gobierno del estado. Cambié de domicilio a un lado de donde viven mis padres, pues la relación con mi esposo empeoró, porque pues ellos ya están ancianos y pues ocupan más de mi apoyo. Y él no estaba muy de acuerdo. Entonces, una vez que me jubilé, lo mejor fue la separación, tanto para él, para mis hijas y para mí principalmente. Nos divorciamos. Gracias a Dios, todo bien. Y permítanme informarles que hace aproximadamente 15 años me diagnosticaron un padecimiento terrible, mortal. Probablemente muchos de ustedes lo conozcan. Se llama lupus eritematoso sistémico. Es un problema de salud que ataca los órganos vitales. No sabe la ciencia aún por qué sucede. Pues bien, a mí cuando lo detectaron, el órgano que más me dañó fue el riñón, el sistema renal. Yo solo veía las caras del reumatólogo y del nefrólogo, preocupados, porque ellos sabían que me estaba dañando muchísimo esos órganos, el riñón. Entonces, pues ellos solamente dan el tratamiento y atienden a la persona, y si la persona fallece, pues uno más. Pero un hijo de Dios siempre va a ser guerrero, nunca se va a dar por vencido. Y estaba yo internada en el hospital del Seguro Social, pero llevaba muchos versículos de la Biblia que hablaban de la salud. Y ahí estaba yo clamando, reprendiendo al enemigo, en el nombre de Jesucristo, clamando por mi salud, pidiendo misericordia. Mis hijas estaban pequeñas, eso fue hace 15 años. Estaba entonando una alabanza y la de Jesucristo es Rey, no sé si algunos la conozcan. Jesucristo es Rey por todos los siglos. Fía solo en Él está contigo. Tú le sentirás en tu corazón. Fía solo en Él y tendrás perdón. Jesucristo es Rey. Estando yo con esa alabanza, teniendo más personas, más pacientes internos en las camas de enfrente y a un lado de mí, la canté, pero bajito, con un volumen bajito, solo para una sierva del Señor. Escuché que el Señor me habló en el interior de mi corazón y me dijo que no tuviera temor. Aparece muchas veces en la Biblia, casi una vez al día, tenemos esa palabra que no tengamos temor. A Dios no le gusta que tengamos temor, porque a Él no le agrada la cobardía. Y si tenemos miedo, no podemos tener la bendición de Dios. No podemos tener fe. Entonces, o hay fe o hay temor. Y Él me dijo que no tuviera temor y que tuviera autoridad, porque a todos los que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos da la autoridad que ganó cuando fue crucificado en la cruz del Calvario y que derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados y nos dio autoridad. Y Él nos regaló la salud. Entonces tenemos que luchar por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Luchar por esa salud que Él compró para nosotros. Sin temor, con autoridad. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en la Biblia aparece, Él vino
a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, con certeza, fue el Señor Jesucristo el que le habló a esta humilde sierva. Después de escuchar esas palabras tan hermosas, solamente pude decir, gracias Dios, gracias Dios. No salía otra palabra de mi boca y las lágrimas no cesaban de derramarse por mis ojos. Lágrimas y lágrimas. Recuerdo que llegó mi hermano en ese momento y me dice, ¿qué te pasa? Asustado porque yo estaba llorando y diciendo gracias Dios. Y le dije, es que Dios me habló y me dijo, le dije lo que Dios me había dicho. Pero mis lágrimas no cesaban de derramarse. Después tuve una siguiente consulta con el nefrólogo y me dijo, es el que atiende los problemas renales. Y me dijo, querías un milagro, ya está. Te vamos a poder salvar tu riñón, tus riñones. Fue una maravilla escuchar esas palabras. Y él estaba sorprendido, como todas las personas que no conocen de un Dios vivo, un Dios poderoso. Estaba sorprendido de lo que había acontecido conmigo. Todavía no me daban tratamiento adecuado para esto, pero el milagro de Dios ya había sucedido. Me dieron tratamiento y muy fuerte, tanto que después de 2 años de tratamiento padecí de una hemorragia, como la mujer de la Biblia, un flujo de sangre que no cesaba. 1 mes tenía esta sierva con ese flujo de sangre que no cesaba. Ya me sentía débil, cansada, y el ginecólogo ya me había preparado para un legrado. Me dijo, a las 11 de la noche te espero para practicarte el legrado. Pero yo no quería. Yo sabía que había un Dios todopoderoso y que estaba protegiéndome siempre y que solamente quería que dobláramos rodillas y clamáramos a Él. Pero una oración que llegara hasta el tercer cielo, que tocara el corazón de Dios. Y así fue. Me arrodillé, lloré, clamé al Señor y le dije, aparta de mí ese legrado, no permitas que me suceda eso. Líbrame, Señor, permite que este flujo de sangre cese como la mujer de la Biblia. Y diciendo y haciendo, hermanos, para la honra y gloria de Dios, el flujo cesó inmediatamente después de la oración. Gloria y honra a nuestro Padre Celestial que vive y reina por los siglos de los siglos. El sangrado cesó inmediatamente después de la oración. No hubo necesidad de legrado. El ginecólogo nos explicaba qué había pasado, pero todo marchaba perfectamente bien. Hay un sinnúmero de acciones portentosas que el Señor ha hecho en mi vida, en la de mis seres queridos, en conocidos, porque el Señor sigue haciendo milagros. Mi hija, cuando tenía 4 años de edad, la más chica, tuvo un problema de apendicitis. Y todos sabemos que si no se detecta a tiempo puede reventar y dañar órganos internos. A veces es mortal, muchas veces es mortal. Pues el cirujano creyó que estaba a tiempo todavía. La metió a cirugía y yo clamando al Señor, Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y así, una y otra vez, estaban mis padres conmigo ahí en urgencias, y yo fortalecida en el Señor, pero clamando en mi mente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque
tú estarás conmigo. Fue terrible, hermanos. Ver a mi pequeña de casi 4 años de edad, Perla, quirófano. Y ella me veía con esos ojitos de que no sabía qué estaba pasando, por qué la estaban alejando de su madre. Fue un dolor que no podemos explicarlo. Pero siempre confié en el Señor, clamando, aún en silencio, aún sin que los demás se dieran cuenta. Yo estaba clamando porque el Señor librara a mi hija. Cuando finalmente, después casi de 7 horas de cirugía, salió el cirujano y me dijo: señora, creí que estábamos todavía a tiempo, pero no. Ya había reventado el apéndice, pero hubo algo que detuvo que no dañara los órganos de su hija. Su hija está en perfectas condiciones. Gloria a Dios, aleluya. Fue maravilloso, hermanos. Fue maravilloso. Aunque nosotros sabemos quién es nuestro Dios, darnos cuenta de las maravillas que Él hace. No nos queda otra más que compartir la existencia de Dios a todas las almas que no tienen un Dios vivo, que se sienten solas, que no valoran sus vidas, que prefieren suicidarse. Es muy triste. Por eso quise participar en este ministerio, porque la gente merece saber que tenemos un Dios que escucha a su pueblo, un Dios que sufre por el sufrimiento de su pueblo, y un Dios que quiere cobijarnos con sus benditas alas, con sus caricias. Cada vez que clamamos a Él, Él nos dice: no teman, yo estoy con ustedes y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Sí, hermanos, mi hija salió en perfectas condiciones. Después de que había sucedido lo terrible, no le perjudicó en lo absoluto. Gloria a Dios por esa misericordia de nuestro Padre. Hay muchísimas cosas que les puedo decir de las maravillas que hace Dios con nosotros. Trabajé 28 años en una cárcel. Fueron 19 años atendiendo a los que estaban dentro de las celdas. Y fueron 7 años atendiendo a los que ya habían salido de prisión. Y cuando tenía oportunidad, les hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos me decían: es que yo no sé dónde está mi familia. Yo me fui cuando tenía 6 años, 7, porque había muchos problemas, porque no tenían dinero. Y ya no sé dónde estén. Perdí toda comunicación con ellos. ¿Y sabe qué? No me interesa saber dónde están. No quiero. Prefiero seguir solo, dormir en jardines, en las bancas de los jardines, bajo puentes, comer de la basura. No valoran su vida, no se quieren. Y es muy triste que no valoremos nuestra vida, esa vida que fue comprada con sangre. Pero ¿quién quiere que esa vida sea destruida, hermanos? El que vino a hurtar, a matar y a destruir, el enemigo. ¿Y qué nos corresponde hacer nosotros? Fíjense, hermanos, cómo conocí del Evangelio. Finalmente, ya cuando mi padre se jubiló,
de lo militar, porque andábamos en puerto y puerto, como les había comentado. Pues bien, nos quedamos en un lugar donde no había una universidad para estudiar lo profesional. Viajaba, a las 6 de la mañana estaba esperando el autobús que me llevara a la capital del estado y regresaba como a las 3 de la tarde para retornar a donde estaba mi domicilio. Pues ahí, en ese autobús, subían cristianos, con folleto en mano, entregándoselo a todos los pasajeros, y teníamos tiempo suficiente para leer ese folleto. No fue uno, ni dos, ni tres. Seguido me llegaban folletos y los guardaba. Hasta el momento tengo todavía muchos folletos que me llegaron. Y eso fue lo que ganó a esta sierva de Dios, por medio de un folleto. ¿Y qué nos cuesta, hermanos? ¿Qué nos cuesta? En una ocasión, una servidora de ustedes hizo un folleto, lo mandé a imprimir y estuve repartiendo. Pues uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es nuestro Dios. Así que es una bendición trabajar para nuestro Padre Celestial, que es el que mejor paga, hermanos. Yo en este ministerio no voy a recibir ni un peso, ni quiero recibir, porque tengo la mejor paga, que es de nuestro Padre Celestial. Es un gran privilegio servirle al Señor, hermanos. Cuando a mí me invitaron a participar, pues la carne siempre está con flojera, con otras cosas que tiene que hacer. Pero no, hermanos, nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida ya se la entregamos a Cristo Jesús. Y en aquel día nos va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones, con los talentos que te di? Y si trabajamos para el Señor, vamos a ganar intereses. Pero si guardamos esos talentos, nos los van a quitar y así nos va a ir. Hermanos, tenemos que trabajar para el Señor. No es mucho trabajo. En cualquier iglesia cristiana tienen volantes, folletos que repartir. Y el Señor va a corresponder, hermanos. Precisamente hoy el Señor hizo una gran maravilla en mi vida. Que todavía anoche no sabía que iba a tener ese gran milagro de Dios. Y lo hago públicamente. El Señor me ha bendecido de una manera que yo nunca me hubiera imaginado. El Señor no se queda con nada, hermanos. Un vaso de agua que le demos a un hijo de Dios, el Señor les va a recompensar. A nuestra hermana Irina, que ha trabajado tanto en este ministerio, el Señor le va a recompensar. A los demás compañeros, hermanos cristianos que están trabajando también en este ministerio, tengan por seguro que el Señor les va a bendecir. Yo le doy muchas gracias a Dios por este milagro tan maravilloso que me acaba de entregar el día de hoy. No hay con qué pagar esa bendición tan grande que Él me ha dado el día de hoy. ¿Con qué pagaremos, hermano? No hay manera de pagarle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros, todo lo que sufrió. Él dijo, Señor, Padre, si puedes que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así es, hermanos. Eso tenemos que decir nosotros también. Que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Me acuerdo de un custodio que cuidaba a los presos. Me contaba en una ocasión que iba rumbo a su domicilio y que escuchaba que venían 2 personas detrás de él que querían atacarlo porque pues no les agradan los custodios. Siempre les piden cosas
prohibidas. Y bueno, pues no crean que los quieren porque pues no pudieron obtener lo que querían. Así que los amenazan y bueno, a este compañero lo iban siguiendo. Escuchaba que decían, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atacarle? ¿Van dos personas con él? Y él me decía, Tere, no iba nadie conmigo. Pero yo sé, él era cristiano. Yo sé que iban ángeles de Dios acompañándome. Él evangelizaba a los internos. Les hablaba del Señor. Hay mucho interno más libres que las personas que están aquí afuera, disfrutando según de la libertad. Es maravilloso ver cómo Cristo rompe cadenas. Solamente Él puede liberar a un drogadicto, porque muchos que no pudieron ser rehabilitados en albergues, el único que pudo darles la libertad fue nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo es el único que rompe cadenas de drogas, de cualquier vicio, de cualquier adicción. Él es el único. ¿Cómo no servirle a este Dios de gloria? ¿Cómo cuando te invitan y tienes oportunidad de hablarle a alguien, no hacerlo? En aquel día nos van a decir, ¿por qué si tú conocías del Evangelio? ¿Por qué nunca me hablaste de Cristo? ¿Por qué te callaste? ¿Por qué si me tenías junto a ti? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, te callaste? ¿Por qué no les diste ese pan de vida a esas personas? ¿Por qué no les ayudaste a conocer que hay un Dios vivo, un Dios que puede salvar vidas, un Dios que puede salvarnos de todos los problemas, un Dios que puede darnos vida y vida en abundancia? Es el único que puede hacerlo. Es el único que puede dar sentido a nuestra vida. ¿Saben qué estaba haciendo yo antes de este ministerio, de participar en este ministerio? Terminaba una película y empezaba otra película. Con esta pandemia no hay más que hacer. Y sí, me sentía muy mal, muy triste. Pero el Señor desde mi cuevita, desde mi recámara, ahí mandó a mi hermana Irina. De ahí me sacó el Señor para servirle, para que mi vida tenga sentido, para que nuestras lámparas estén prendidas y puedan iluminar a la humanidad. Sí, hermanos, o estamos con Cristo o estamos con el enemigo. No tenemos que separarnos del redil de las ovejas donde está nuestro pastor, porque entonces estaremos solos. Y solos, hermanos, el fuego se apaga. Somos como un carboncito separado de la fogata. Si no estamos en esa fogata, nos apagamos, nos morimos, nos servimos. Así estaba esta sierva días antes, al llamado de nuestra hermana Irina y al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que en la iglesia donde estaba, impartí un curso de discipulado. Es hermoso, porque aprendemos a conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo podemos conocerle? ¿De qué nos va a servir conocerle? ¿Qué vamos a ganar con eso? Saben, hermanos, la Biblia, yo siempre he dicho que es un tesoro. Es el mayor tesoro que podemos tener, porque cuando estamos leyéndola, comprendemos casi siempre cosas diferentes.
El autor de la Biblia siempre está cuando la estamos leyendo y Él siempre habla a nuestros corazones. Recuerdo que un día ya cansada por muchas pruebas y luchas, el Señor en una revelación, en un sueño, yo iba en un autobús muy cómoda, tranquila, feliz, y estaba lleno el autobús de personas que se veían muy relajadas. Pero me enfadé porque, pues también de ir cómodo, a veces se cansa uno. Me levanté y pedí al chofer que detuviera el autobús. Me bajé. Yo no sabía que había hasta la rodilla una laguna de agua lodosa. Y caminé unos pasos así. Pero luego me arrepentí de haberme bajado de ese autobús. El autobús iba lento, caminando lentamente, como esperando que me arrepintiera de haberme bajado. Y sí, efectivamente, se alcanzaba a ver en el horizonte las montañas a la distancia, por un lado y por el otro, y el camino, todo el camino, igual de lodoso. Y yo arrepentida, dije, pero ¿por qué me bajé si yo iba tan cómoda en ese autobús? Iba lento, sí es cierto, pero yo iba cómoda, iba segura, que era lo más importante. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo en este camino lodoso? Estaba arrepentida. Nunca cargo yo pañuelos blancos. En ese sueño yo traía un pañuelo blanco y solo lo moví en el viento. Y parece ser que el chofer estaba esperando nada más que yo le hiciera el llamado. Y lo tenía ahí, a un lado de mí. Volví a subir, volví a acomodarme en mi asiento. Y dije, no importa lo lento que vayan, no importa, pero aquí voy segura. Y así vamos con el Señor Jesucristo. A lo mejor vamos lentos, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a proceder al arrepentimiento si no hay quien les hable? Si el Evangelio de Dios no llega a los corazones, ¿cómo van a conocer del Evangelio? Por este medio, le pido a todo el que me esté escuchando que den una parte de su vida para servirle al Señor. Y yo los espero este lunes de 5 a 6 de la tarde para que empiecen con el curso de discipulado. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio y haced discípulos. Eso vamos a aprender. ¿Qué es un discípulo? El Señor quiere que seamos sus discípulos. No se van a arrepentir de acompañarnos el lunes y el miércoles. Aquí una sierva de Dios estará con ustedes impartiendo este curso de discipulado que probablemente nos llevemos unas 10 o 15 sesiones. Pero no se van a enfadar, porque la palabra de Dios es vida. Es vida que nutre nuestro cuerpo. ¿Yo qué me gano con estar viendo películas en mi recámara, sola? Nada gano y pierdo mucho tiempo en estar sirviéndole al Señor. Pero el enemigo eso quiere, que perdamos el tiempo. Siempre vamos a tener cosas que hacer.
siempre. Tenemos que hacernos un tiempo. Es cierto, gracias al Señor yo estoy jubilada. Me están pagando sin trabajar, gloria a Dios. Pero me costó mi trabajo. 28 años, día con día, madrugando, checando tarjeta, malpasándome, checando tarjeta a la salida, desatendiendo a veces a mis hijos, con problemas a veces con compañeros del trabajo, con los jefes. Por eso se le llama trabajo. El trabajo es difícil. Pero para la gloria de Dios, pese a los problemas que ya les he contado, con mi esposo, con mi salud, con la familia a veces también, aquí estoy. Pero no estoy por mí, estoy por Dios. Él me ha hablado muchas veces. Cuando le sirvo, el Señor está en comunicación conmigo. Es lo más maravilloso. Recuerdo que un día de Pentecostés, yo anhelaba recibir la promesa, el Espíritu Santo de Dios, hablar en lenguas. Y ese día fuimos al campo a buscar esa promesa. Me vine triste porque no la había conseguido. Pero en la tarde en la iglesia decían, ¿quién quiere rendirle su vida al Señor? ¿Quién quiere servirle al Señor? Era ese mismo día de Pentecostés por la tarde. Vengan, acérquense. Y esta sierva pasó. No podía detener mis labios, mi lengua. No podía detenerla. El Señor me había dado su promesa, me había bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Él lo había hecho. Fue maravilloso. Pero cuando le sirvo al Señor, el Señor se manifiesta con el don de lenguas. Pero cuando me apago, el Señor siempre está conmigo, pero no le agrado mucho. Al Señor le gusta que le estemos sirviendo. Cuando le he servido, Él siempre ha hablado a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu. Me ha dicho que lo importante es la unidad y el ser libres. Me ha dicho que con la Biblia, con la palabra de la Biblia, podemos apagar la maldad que hay en este mundo. Es cierto, hay muchas adicciones a drogas, hay mucho narcotráfico, hay muchos secuestros, hay mucha trata de blancas, hay muchos homicidios, hay pandemia. Pero cuando uno se toma de la mano del Señor, no hay fuerza que nos detenga. ¿Quién contra nosotros si está Dios con nosotros, hermanos? Comprendan. Lo más maravilloso que nos puede suceder es entregarle nuestro corazón a Cristo Jesús, nuestra vida completa, a su servicio. Yo no valgo nada si Cristo no está en mí. No me siento bien, me siento triste, me siento enferma, me siento débil, pero con Cristo, Él es la fortaleza de nuestra vida. Jehová es la fortaleza de nuestra vida. Había una enferma de artritis reumatoide, sentada en su silla de ruedas, y el marido le leía la Biblia y llegó a ese versículo: Jehová es la fortaleza de mi vida. Y ella se quedó meditando en esa palabra: Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. Ella, como pudo, se incorporó de esa silla de ruedas y empezó a caminar. La palabra de Dios es vida. Tienen vida y espíritu. Cuando tú la lees, cobran vida. El Espíritu de Dios se manifiesta
levantó a esa mujer sanó con esa palabra. Jehová es la fortaleza de mi vida. El Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Yo no sé, hermano, hermana, no sé qué te esté aconteciendo, no sé qué estás padeciendo, no sé tus problemas, yo no los conozco, pero hay un Dios que sabe todo de ti. Que todos los cabellos de tu cabeza están contados y no se cae la hoja de un árbol sin que Él lo permita. De ese Dios te estoy hablando, de ese Dios todopoderoso. Él sí sabe qué problema tienes y Él quiere que en estos momentos le entregues tu problema y le recibas en tu corazón como su Salvador personal. Vamos a hacer esta oración juntos para la honra y gloria de Dios. Dilo conmigo, hermana, hermano. Repite conmigo. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por existir. Gracias te damos por el amor que nos diste, por morir por nosotros en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por ese sacrificio que tú hiciste, porque nos has reconciliado con nuestro Padre Celestial. Solamente cuando nosotros te recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, podemos ser reconciliados con nuestro Padre Celestial. Porque tú nos quitas todo pecado de nuestra vida. Y nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Dios no lo quiera, si yo salgo de aquí y me pasa algo, pierdo la vida. Mi entrada, mi puerta del cielo está abierta para mí, sin que se lea el historial pasado. Porque tú limpiaste, tú borraste todo pecado ya de mi vida. Mi nombre está ahí, tengo el boleto de entrada al cielo sin ningún problema. Eso quiero, Padre. Eso quiero, que tú en estos momentos seas mi Salvador personal y que borres todas mis rebeliones, que borres todos mis pecados, que me permitas ser tu hijo y que no me desampares nunca, que desde este momento sienta tu presencia cada instante, cada segundo. Y tú que conoces mis problemas, Señor, me ayudes a resolverlos, porque soy débil, porque la carne es débil. Ayúdame a seguirme alimentando de ti, de tu palabra. Ayúdame, permíteme encontrar una iglesia donde congregarme, donde pueda conocer más de ti. O permíteme y dame tiempo de seguir escuchando las predicaciones de este ministerio para crecer, para fortalecerme en ti, para ser tu hijo, para ser tu discípulo, para que por medio de mí se salve mi familia, que no conocen del Evangelio, mis amigos. Gracias te doy por valorar mi vida, por ser mi Salvador, por darme otra oportunidad. Gracias te doy, Padre, por recibirme, por ser tu hijo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Padre Celestial. Amén. Si tú hiciste esta oración en el nombre de Jesús, quiero decirte que tú ya eres un hijo de Dios, que tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida y que si algo te pasa, tienes entrada directa al reino de los cielos. Por favor, el enemigo está ahí esperando afuerita y esa semillita que ha sido sembrada en tu corazón, él quiere quitarla. No le gusta que tú conozcas el Evangelio. No le gusta que tú seas un hijo de Dios. Y va a empezar a hacerte tropezar. Va a empezar a que veas caras con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus pastores, con tus compañeros de trabajo.
te va a quitar, te va a querer quitar esa paz, esa alegría que hoy te has ganado. Pero no se lo permitas, no se lo permitas. Es difícil crecer en el Evangelio, es cierto, pero es más difícil andar por la vida sin Dios. Te lo digo por experiencia. Te conozco. Te conozco porque eres un ser humano como yo. Una persona común y corriente, que sufrimos igual, que nos pasan muchas cosas parecidas. Te comprendo. Y también Jesús nos conoce porque vino a la tierra y sufrió también como nosotros. Por eso Él tiene compasión de nosotros. Persevera, hermano. Persevera en este camino porque no hay otro. Hay muchos más fáciles. El camino ancho que lleva a la perdición. Y muchos caminan por ahí porque es más fácil. Este es angosto y difícil, pero te lleva al reino de los cielos. Nunca te rindas. Siempre manda un mensajero el Señor para usar tu vida, para liberarte, para ayudarte. Si tú eres padre, vas a comprender a nuestro Padre Celestial. ¿Cuidas tú de tus hijos? Dios también. ¿Y olvidas tú de tus hijos? Dios tampoco. ¿Qué quieres de tus hijos? Lo mejor, ¿verdad? Él también. Confía en tu nuevo Padre que tienes ahora, porque ahora sí es tu Padre. Hay muchos que dicen, todos somos hijos de Dios, pero no es cierto. Todo aquel que recibe al Hijo, recibe al Padre. Y no todos somos hijos de Dios, sino los que lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso mucha gente no lo sabe. Y en aquel día se van a ver sorprendidos cuando su nombre no esté inscrito en ese libro de la vida. Pero es que yo hice esto en tu nombre. Apártense de mí, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. No dejen de seguirnos, no dejen de acompañarnos. Creo que todos los días hay prédicas, hay enseñanza de la Biblia. El Evangelio de Dios es lo más maravilloso. Es lo que da vida a tu espíritu. Si tú alimentas tu espíritu, vas a ser victorioso. Si no lo haces, esta carne va a hacer que te pierdas. Te conviene, hermano. Te conviene estar del lado de los hijos de Dios. Te conviene formar parte del pueblo de Dios. Te doy gracias por acompañarnos y te esperamos el próximo lunes de 5 a 6 de la tarde para que empecemos el curso de discipulado que a mí, cada vez que lo imparto, me encanta, me nutre, me permite crecer nuevamente, me da nuevas fuerzas como las águilas, me fortalece. Gracias le doy a nuestra hermana Irina por permitirme formar parte de este ministerio. Estoy muy agradecida porque lo mejor que podemos hacer es servirle a nuestro Dios. Haz lo mismo, hermano, hermana, que me estás escuchando. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad allá afuera. Mucha gente que se está suicidando. Mucha gente que se está perdiendo. Mucha gente que no tiene sentido en su vida. Por todo eso yo he pasado. Por eso comprendo al ser humano. Y es la preparación que te da Dios. Te hace pasar por el desierto. Te hace sentir todos los problemas. Te da enfermedad para que puedas comprender al enfermo. El Señor tiene un propósito en todo lo que te acontece.
No hay palabras para describirlo. No hay palabras para describir a nuestro Padre Celestial. No somos dignos. No somos dignos de Él. Pero su misericordia es grande. Aunque nosotros podamos fallarle, Él permanece fiel. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Que Dios les bendiga. Hoy y siempre, hermanos. Ahorita ya vamos a cerrar esta grabación. Se la entregamos a nuestro Padre Celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.